Chicos, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Vamos a empezar, ¿ya? A ver, voy a tomar lista. Bueno, que hoy día no es oficialmente lista, ¿no? Sino mañana. Ya, entonces vamos a empezar. ¿Quién va a compartir? Yo, doctora. Ya, Michael. Sí. ¿Faltaba alguna pregunta? ¿O ya entramos a la siguiente guía? Es una nueva guía, doctora. No quedó ninguna pregunta Y para... entramos a la siguiente guía, doctora. No quedó ninguna pregunta para volver a ver, ¿no? No. Doctora. Ya, sigamos entonces. Y ahí les voy a dar acceso a todos ustedes, chicos. Por nuestro, dice todos los participantes. Ya. A ver, empezamos. Vamos con el caso clínico número 9. Bueno, los integrantes ya nos conocemos, así que estaría de más decirlo. La tabla de contenido, primero el caso clínico, el síndromes y problemas de salud, la lectura del EKG, hallazgos en radiografía de tórax y tratamiento del paciente, ¿no? Son los 5 puntos que tomaremos en cuenta. El caso clínico número 9 nos habla de un escolar de 7 años de vida, referida de un centro nosocomial nivel 2 por convulsiones tónico-clónicas generalizadas desde hace 2 años, en tratamiento con anticonvulsionante poco controlado, actualmente con levetiracetam. Este anticonvulsionante actúa a nivel de lo que es electrocitosis de las vesículas sinápticas, ¿no? Se une a una proteína que es la SB2A e impide, ¿no?, la exocitosis de este. Por parte de los antecedentes, vemos antecedentes maternos, fórmula obstétrica. ¿Qué significa? Bueno, es G2, P, empecemos desde la P. De P adelante, primero es los niños, los embarazos normales del paciente, después de ellos sigue lo que son los embarazos ya dado a luz de forma prematura, o sea, menor de 32 semanas, después seguirán los que son los abortos, ¿no? En ese caso vemos que ha tenido 2 embarazos y ha tenido, en cantidad total, 2 hijos. No hay antecedente materno de no hay antecedente materno de toxicomanías, no hay alteraciones durante el embarazo. En lo que son los antecedentes personales, es sordo-muda, de este nacimiento con implante coclear y lateral desde los 14 meses de vida, inmunizaciones completas de la paciente, padres consanguíneos, primos hermanos. Miren, este dato interesante. Etnia gitana, sobrepeso en la familia, no hay otras comunidades conocidas. También por la parte antecedentes, en controles prenatales 5, no diagnóstico importante prenatal en ecografías, peso y talla normal en la niña para su edad, parto vaginal sin complicaciones, tío paterno muerto a los 9 años de edad, sordo-mudo. En lo que es el relato cronológico, pues, la madre refiere que la niña desde hace 12 años presenta convulsiones que han sido parcialmente con la medicación anticonvulsionante. Se presenta convulsiones casi siempre cuando la niña está con sus primos en la piscina y está muy contenta. Últimamente se presenta aproximadamente 1 a 2 veces mensuales, por lo cual es derivada al cardiólogo pediatra del hospital de referencia, ¿no? El examen físico empezó a nacer 3.800 gramos, la longitud 51 centímetros, la frecuencia cardíaca 91 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno 99, temperatura corporal 36.8, ectoscopía, fase normal, nada de importancia, aparato respiratorio, buen paso del aire en ambos campos pulmonares, no hay rales, aparato cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, buen tono, no soplos, pulsos palpables y simétricos en 4 extremidades, abdomen blando depresivo, ruidos hidroaéreos presentes, no visceromegalias, no dolor la palpación, no edemas en lo que son los miembros inferiores. Para síndromes y problemas de salud. Estos son los síntomas, las convulsiones tónico-clónicas, 1 a 2 mensualmente, aproximadamente debido a las emociones, y el antecedente sordo-mudo, hasta el nacimiento de implante coclear bilateral desde los 14 meses de vida, y padres con sanguinidad. Si juntamos estos dos de acá, podríamos tal vez armarlo como un síndrome, pero ¿qué síndrome nos harían pensar? Bueno, había leído sobre el síndrome de Jerel-Lash-Nexel, aquí lo he apuntado, lo tengo apuntado en mi cuaderno, Jerel-Lash-Nexel, ¿no? Se habla, por ejemplo, del compromiso de la sordera neurosensorial y también un QT largo. Ojo, pero este es cuando es autosómico recesivo. Cuando es autosómico dominante, este ya toma otro nombre, que es el Romanov-Walsh, ¿no? Lo cual explicaría tal vez el paciente el QT largo y la sordera neurosensorial, pero se tenía que hacer un estudio genético. Ahí lo dejo como un datito interesante, ¿no? Para ya darle el pase a mi siguiente compañera. El romano war
es el QT largo, pero sin sordera neurosensorial. Y cuando tú tienes sordera neurosensorial y QT largo, ya ese es el síndrome de Large-Nielsen, es raro el nombre, pero bueno, Nielsen es. Large no sé qué, Nielsen. Entonces, ese es el dato que siempre hay que tenerlo en la cabeza, sobre todo porque es recesivo y lo vamos a tener en algún familiar de la línea materna o paterna, ¿no? Entonces, el dato es el sordo mudo, desde el nacimiento. ¿Y por qué desde el nacimiento? Porque, bueno, acá no hacen, en Perú, sí, particular puedes hacer, pero normalmente en otros países hacen potenciales evocados cuando nace el niño. Potenciales evocados acústicos y oftalmológicos. Bueno, potenciales evocados acústicos y potenciales también oftalmológicos, por si es ciego o es sordo, para captar rápidamente estos problemas. Entonces, puedes captar al primer o segundo día de vida que este niño no escucha o que este niño no ve. Habitualmente acá es porque el niño ya ves que no te sigue con la mirada, los sonidos o qué sé yo. Eso es porque ya lo vas viendo en el transcurso del tiempo, pero en otros sitios sí lo puedes ver rápidamente. Entonces, eso también te va a dar la facilidad de que le puedan poner implante coclear lo más pronto posible para que pueda tener un lenguaje lo más rápido posible, ¿no? Para que no pierda el lenguaje. Pero eso depende qué tan temprano es el diagnóstico. Y el Romano War es efectivamente autosómico y es el QT largo sin sordera neurosensorial, el QT largo clásico. ¿Ya? Sigamos. Ya, está bien. Entonces, damos el pase, a ver. Bien, dentro de los problemas de salud hemos englobado en el síndrome de QT largo, que va a ser justificado por el intervalo QT, que va a estar en 0.52 segundos, por las convulsiones tónico-clónicas generalizadas desde hace 2 años, que se presentan 1 a 2 veces por mes, también porque tiene tratamiento anticonvulsionante con lo que es levetiracetam, pero poco controlado. También nos indica que la paciente es una paciente sordomuda desde el nacimiento y que presenta implante coclear bilateral desde los 14 meses de vida. Además, también como un dato importante a tener en cuenta, vemos que el tío paterno ha muerto a los 9 años de edad y también nos indica que es sordomudo. ¿Puedes darle un clic más, 2 clics más, por favor? Entonces, en la parte de la derecha tenemos lo que es la puntuación de Schwartz para el diagnóstico de lo que es síndrome QT largo. Entonces, acá vemos que se basa en ciertos parámetros, tanto parámetros de la historia familiar, de hallazgos clínicos y también electrocardiográficos, y se puntúa del 1 al 9. Entonces, acá primero tenemos que sacar lo que es el QT corregido, que vendría a ser el QT sobre la raíz cuadrada de RR, entonces vemos ahí que nos sale 0.528. Entonces eso nos da una puntuación de 3. Luego, con respecto a la historia clínica, lo único que nos corresponde ver es lo que sería que hay sordera congénita, y dentro de la historia familiar pues no se tiene ningún dato, porque, bueno, nos indica que el tío paterno puede ser que sea por muerte súbita inexplicada, pero no es un familiar de primer grado, entonces no se puede tomar en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que saber que la puntuación de esta tablita va a ser básicamente, si es menor a 1, la probabilidad de presentar este problema va a ser muy bajo. Si es de 2 a 3 va a ser moderado, y si es que ya es mayor a 3 va a ser una probabilidad muy alta, ¿no? Como se encuentra en esta paciente. Una más, por favor. Ya, Bueno, un ratito. ok. Bueno, regresa, por favor. Jerwell Large Nielsen, así es. Bueno, en realidad ese paciente es un caso real. Y este niño, el tío, murió a los 9 años cuando estaba manejando bicicleta. Como viven en las etnias gitanas, viven todos los primitos, hermanitos, viven en sus campamentos, ¿no? Bueno, o sus sitios donde son ellos. Entonces, dice que el niño, igual que la niña, presentaba como convulsiones cuando estaba riéndose con sus primos o jugando, y en realidad era otra cosa, pues no era una convulsión, ¿no? Sino era una parada cardíaca, seguramente un arresto cardiovascular que solo salía.
Hasta que un día, cuando tenía 9 años y estaba manejando bicicleta, tuvo una muerte súbita y ya no salió. Entonces, estos pacientes suelen tener historia de ser tratados como convulsiones mal controladas, y que van mal con la medicación. El levetiracetam o Keppra es un medicamento de última generación que lo utilizan en las convulsiones, sobre todo en infantiles, ¿no? Bueno, en la edad pediátrica, y van bien. Pero cuando ustedes vean a un tipo de paciente así, no pierden nada con sacar un electrocardiograma y ver el QT. Es importantísimo. Entonces, este chiquito sí tuvo, pero murió como 20 años antes de que la niña naciera, ¿no? O qué sería, 15 años, 20 años. No le habían hecho el estudio genético. A raíz de esta niña, obviamente ya le vieron el QT largo y todo eso, ya le hicieron el estudio genético y vieron que era este síndrome de Nielsen, ¿no? Digamos. Sí, para hablar sobre la fisiopatología, hay que saber que el síndrome de QT largo o SQTL por las siglas en inglés es un trastorno de la actividad eléctrica del corazón y puede presentarse como un ritmo cardíaco repentino, incontrolable y se considera que es peligroso. Como ya habían nombrado, existen dos nombres, ¿no? Por el que se le conoce también al síndrome de largo, que es el síndrome de Romanov-Ward, que es una alteración autosómica dominante, y el síndrome de Jervell-Lange-Nielsen, que, bueno, afecta a 1 de cada 6 millones de personas en el mundo y está asociado con la sordera, además de que es una alteración autosómica recesiva. Dentro de esta alteración en sí se considera que es una canalopatía coronaria de las más frecuentes y se llama canalopatía porque esta enfermedad arritmogénica, que usualmente puede ser congénita, ¿no? Aunque puede ser adquirida, pero mayormente es congénita, puede heredarse y están ocasionadas por mutaciones en genes que codifican las proteínas que se llaman canales iónicos. Estos canales iónicos se van a encontrar en la membrana celular de los cardiomiocitos y su función es, por así decirlo, abrirse y cerrarse para que pasen los iones sodio, potasio y calcio hacia adentro o hacia afuera de la membrana y para que participen también en la generación eléctrica de la membrana de los cardiomiocitos. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Va a haber la prolongación de este intervalo QT, es el resultado en sí de la reducción de la salida del potasio durante la fase 3 del potencial de acción, como vemos en la imagen, es decir, en la repolarización, o una entrada masiva de iones sodio o iones calcio al interior de las células cardíacas debido a una alteración de estos mismos canales. Y este se considera peligroso también porque puede generarse lo que es una taquicardia y una fibrilación ventricular que puede ser potencialmente mortal. Siguiente, por favor. Ya, yo voy a hablar un poco sobre la clínica y voy a aportar un poco más sobre las clasificaciones. Ya, sobre el síndrome de QT largo, como ya mencionaron mis compañeros, más que todo va a ser un trastorno de la repolarización a nivel de miocardio. Lo que vamos a ver va a ser que va a haber un QT prolongado y también van a haber arritmias ventriculares, ¿no? Y normalmente va a ser asociado, por ejemplo, a síncopes, a convulsiones, a palpitaciones, por ejemplo, por ejercicio, por emociones, ¿no? Que vamos a ver que eso va a variar según los tipos, ¿no? De ahí, como mencionó mi compañera, vamos a tener principalmente un congénito y un tipo adquirido, ¿no? Que vamos a tener que ver que en la mayoría de los casos van a ser congénitos, que normalmente van a ser por múltiples mutaciones y los genes que van a tener más predisposición a mutar para desarrollar el síndrome de QT largo congénito, van a ser los que aparecen ahí. Y en especial va a ser el KCNQ. Y vamos a ver de que este síndrome de QT largo congénito cuando va a ser por herencia tanto autosómica dominante como autosómica recesiva, ¿no? Y también que la terapia de la congénita va a ser dependiendo, ¿no? Su genotipo, ¿no? Y también vamos a ver de que en el congénito lo que va a haber es que se va a desencadenar por descargas, menciona la literatura, adrenérgicas, ¿no? Y en este caso vamos a tener, respecto al congénito, 3 tipos, ¿no? Que vamos a tener el Romanov-Ward, que normalmente Romanov-Ward, como estaban mencionando mis compañeros,
Va a ser el autosómico dominante, y normalmente los pacientes acaban a presentar, por ejemplo, una audición normal, ¿no? Y normalmente van a tener casos hereditarios, ¿no? He encontrado una gráfica en la que comparan en los 3 tipos más frecuentes de Romanov-Ward, que en este caso vamos a tener el CQLT1, también vamos a tener el CQLT2 y el CQLT3, ¿no? En este caso, en el primero que vamos a poner va a ser el CQLT3, que va a ser por una alteración en el cromosoma 3. Y lo que vamos a encontrar, no sé si ustedes pueden ver, es que en la primera, es que vamos a ver que el intervalo QT se va a prolongar, ¿no? Y normalmente va a haber un aumento de la duración también del segmento CT, ¿no? Y también vamos a ver, no sé si ustedes pueden observar, de que también va a haber una aparición tardía de la onda T, ¿no? No se ve claramente también. Y también lo que vamos a ver es de que esa normalmente se va a dar por una alteración de los canales de sodio, ¿no? En el caso del CQLT2, lo que vamos a ver van a ser las ondas T, que van a tener una clara diferencia con la que vamos a ver con el CQLT3 y el 1. Es en el que en el 2 lo que vamos a ver es de que las ondas T van a tener un voltaje mucho más reducido, ¿no? Y vamos a ver de que el intervalo QT va a tener, misma literatura, una dependencia a la frecuencia cardíaca, ¿no? Y vamos a ver qué va a ser por unas alteraciones normalmente en el cromosoma 7, como está en la imagen. Y respecto al CQLT1, lo que vamos a observar va a ser una onda T de base ancha, y también vamos a ver de que va a haber una, va a haber una dependencia moderada de la frecuencia cardíaca de esta con el intervalo QT, ¿no? Y también lo que tenemos que darnos cuenta es de que tanto en la 1 como en la tipo 2 va a ser por alteraciones del potasio más que todo. Ya. Después vamos a tener el de tipo Jerwell-Lange-Nielsen, que se va a ser autosómico recesivo y sí va a ser asociado a una sordera neurosensorial, ¿no? Y también vamos a tener otro tipo que va a ser el esporádico, o también mencionado formas esporádicas, que ese factor van a haber menos casos de este y vamos a ver que estos pacientes van a tener una audición normal, pero menciona que el carácter hereditario no es identificado, ¿no? Más que todo, ¿no? Ya. Y respecto al adquirido, vamos a ver de que van a haber múltiples causas, ¿no? Como Elif menciona, van a ser metabólicas, farmacológicas y estructurales, ¿no? Por ejemplo, en la que podemos ver, por ejemplo, por farmacológicas, pueden ser, por ejemplo, por consumo de antiarrítmicos, también, por ejemplo, antidepresivos, por ejemplo, como los tetracíclicos. También por fungicidas, también van a ser, va a haber principalmente eso. Y también, por ejemplo, por alteraciones metabólicas, normalmente son por alteraciones hidroelectrolíticas, por ejemplo, por una hipopotasemia aguda, por una hipopotasemia crónica, por una hipocalemia también suele dar, o por una hipomagnesemia crónica también suelen dar. Ya. Y respecto a las manifestaciones clínicas, lo que tendremos que tener en cuenta es de que en estos casos, cuando es congénita, tenemos que darnos cuenta que va a haber una historia familiar, van a haber casos, ¿no? Familiares, en este caso en el 60%, también van a haber, en la historia familiar van a haber casos de sordera presentes en el 5%. También vamos a ver de que van a haber síntomas como el síncope, que normalmente se va a dar por ejemplo, por emociones intensas o también, por ejemplo, durante ejercicios rigurosos, ¿no? Por ejemplo, la natación, ¿no? Y también vamos a tener también convulsiones que van a ser, por ejemplo, mencionadas en un 10%. También en estas convulsiones también pueden haber, por ejemplo, paro cardíaco, palpitaciones, y estos pueden darse, por ejemplo, tanto el síncope como las convulsiones, como el paro cardíaco o como las palpitaciones, se pueden dar tanto durante el ejercicio o también con las emociones, ¿no? Ya, y respecto a lo que podemos encontrar en un EKG, lo que vamos a encontrar en el EKG, cuando vamos a tener el síndrome de QT largo, va a ser una prolongación del QT, en especial con un QTC mayor o igual a 0,46. Hay que recordar que el límite normal superior va a ser de 0,44 segundos.
debemos encontrar una onda T anormal, ¿no? ¿Cómo podemos encontrarla? La podemos encontrar bífida, bifásica o también con muescas, ¿no? Debemos encontrar una bradicardia en un 20% y también podemos encontrar lo que va a ser un bloqueo oroventricular, ¿no? Y también en este caso, para el diagnóstico también se les va a recomendar hacer, por ejemplo, hacer EKGs, pero con test de ejercicios. Y en este caso, lo que vamos a encontrar, por ejemplo, durante el test, en la mayoría de los casos va a ser, por ejemplo, una arritmia ventricular desarrollada, ¿no? ¿Puedes ir a la siguiente? ¿Puedes ir a las siguientes? Espera ahí un momento, espera ahí un momento. Bueno, en cuanto a los QTs, los congénitos, pues hay múltiples síndromes de QT. Hasta hace como 5 años habían 13 QTs, síndromes de QT largo. Los más conocidos tipo 1, tipo 2, tipo 3. Pero hay muchos más que son de variación genética mayor o que son genes puntuales, pero que son también algunos más letales, están en estudio, ¿no? Pero habitualmente los que conocemos son el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Dependiendo del tipo que serían estos tres, van a desencadenar torsada de Points, desencadenan una taquicardia ventricular y después entran en fibrilación ventricular por algunos estímulos. Algunos son, por ejemplo, con estímulos sonoros, como el despertador. Otros son como emociones, ¿no? Estás feliz, cumpleaños, suelen morir antes de sus bodas, los gitanos, posiblemente por esto, cuando están relacionados a la natación, sobre todo, las piscinas, y otros, que me parece que es el QT3, si no me equivoco, es el que está relacionado sobre todo en la fase REM del sueño. O sea que se cuestan y ya no se levantan. O sea que esos son los más letales, inclusive. Entonces, siempre hay que buscar historia de muerte súbita en gente joven, en familiares de primer grado, o que haya muertes súbitas inexplicables en la familia. Eso nos puede llevar a pensar de que posiblemente nos estamos encontrando ante una canalopatía. Sin embargo, hay algunos QTs adquiridos que se pueden dar, como tú bien has dicho, con algunos medicamentos. Antibióticos, tuberculostáticos, antidepresivos, inclusive los arrítmicos, procainamida, también algunos anestésicos inhalatorios, Segurane, que van y que van a desencadenar que se presente un QT largo y que se presente igual arritmias ventriculares torsada de Points, y que estos suelen revertir dando el estímulo, ¿no? Pero también si es que se sigue el estímulo, pueden ser letales. Pero los que son sí muy, muy letales son los que son de origen genético, y sobre todo algunos más que otros, ¿no? Dependiendo. No todos los síndromes de QT largo, como tienen diferente fisiopatología, algunos son canales de sodio, otros potasio, otros calcio, otros combinaciones de canales, entonces van a responder o no a los beta bloqueantes, aunque en general se dice que se debe bajar la carga adrenérgica, pero algunos es contraproducente. Habitualmente lo que se hace un poco a ciegas, cuando no tienes el estudio genético, es darle a todos beta bloqueantes. Sin embargo, cuando tú tienes el estudio genético, que demora, es caro, ¿no? Y hay que hacerlo cuando hay un mapeo familiar donde tienes varios pacientes con esta sospecha, con muerte súbita y con un QT largo que lo avale. Entonces mandas el examen al laboratorio genético y demora 4 o 5 meses el resultado, y ahí te dicen qué gen es, qué gen está implicado, qué canal está implicado y cuál es el medicamento que le va mejor y cuál es el que debe estar contraindicado. Y ahí alguna vez yo he visto de que hay contraindicación, inclusive los beta bloqueantes, dependiendo del gen que sea y del canal que sea. Entonces, esto es un poco lo que debe hacerse
orientado con la terapia génica. Pero como no tenemos, cuando estamos así a ciegas, a veces acá, no es que a veces, la gran mayoría de veces, por no decir el 100% en Perú, salvo que tengas el estudio genético, ¿no? Lo haces y a todos les das beta bloqueante. Ya, sigamos. Complementando un poco lo que mi compañera mencionó sobre los criterios diagnósticos para hacer de Schwartz, lo que tenemos que tener en cuenta principalmente es los resultados que van a significar, ¿no? La interpretación de estos, ¿no? Que cuando van a ser menor un punto, va a haber una baja probabilidad de tener el síndrome de Cúte largo. Cuando van a ser de 2 a 3 puntos, vamos a tener una probabilidad intermedia, ¿no? Pero cuando van a haber mayor a 4 puntos, lo que vamos a tener va a ser una alta probabilidad, ¿no? De que este paciente tenga síndrome de Cúte largo, ¿no? Más que todo es eso, ¿no? Y bueno, los criterios, ¿no? Como electrocardiográficos que ya había mencionado antes, y también los síncopes, ¿no? Que normalmente tenemos que tener en cuenta si van a ser asociados con estrés o no. También hay que tener en cuenta si es que la paciente presenta sordera congénita o no. También los casos, ¿no? De familiares, ¿no? Si el paciente tiene familiares que han tenido síndrome de Cúte largo prolongado. También historias familiares de muerte súbita no inexplicables, y también muertes ubicadas también de familiares menores de 30 años, ¿no? Eso principalmente. Siguiente. Ya, uno de los criterios de mal pronóstico para los pacientes que tienen QT largo es cuando tienes QT más de 0,5. O sea, más de 500 milisegundos o más de 0,5 segundos. Y cuando tienes una T bimodal, o sea que tienes una T positiva y negativa. Estos son criterios de severidad electrocardiográfica. Entonces, en esos pacientes, obviamente, va a tener más alto riesgo de muerte súbita. Si ha tenido estos síncopes o estas convulsiones muchas veces de estos niños que se pueden asumir que han sido arresto cardíaco. Tú no sabes cuándo va a realmente ya no salir de eso, ¿no? Porque pueden entrar en tormenta. Me refiero en tormenta porque esta niña es una niña real que apareció en la consulta porque la derivaban. Del neurólogo pediatra que no sabía qué hacer por las convulsiones, la derivó el cardiólogo y el cardiólogo sacó un electro y vio que tenía un QT largo, la derivó al hospital donde se hacía electrofisiología pediátrica, donde estábamos ahí, y esta niña pues llegó inmediatamente, se dijo, bueno, con sordera y esto es un síndrome de Nielsen. Se quedó hospitalizada, tenía 5 o 6 años, pesaba creo que 20 kilos, o 22, algo así. El problema era que, por la historia de los síncopes, bueno, de los desmayos que tenía, y por la historia del familiar y todo eso, se decidió poner ¿cómo se llama? Un cardiodesfibrilador. Pero la bobina, estamos hablando de más o menos año 2015, la bobina era grande para una niña delgadita, ¿no? Que no tenía ni siquiera tejido subcutáneo en el tórax. Lo indicado era por encima de 25 kilos. Pero decidieron que se quede hospitalizada. Ese día que se quedó hospitalizada, tuvo un arresto cardíaco en el hospital, que obviamente fue recuperado ya con maniobras en el hospital. Entonces dijeron, bueno, así le quede ancho, le quede grande, como sea, pero le vamos a poner. Porque lo que pasa es que cuando le ponen el cable, la bobina, pero le ponen como un marcapaso subcutáneo, ¿no? Dice marcapaso cuando no hay mucho tejido, también puede necrosarse, salirse de la cápsula, esos son los problemas, ¿no? Y le pusieron a los 2 días, creo. Y ni bien le pusieron el marcapaso, pues, perdón, el desfibrilador, pues ese mismo día descargó 3 a 4 veces. O sea que la niña tenía realmente taquicardias ventriculares tipo torsada de Points, que es la característica de estos pacientes, por lo menos 1 o 2 veces por semana, como mínimo. Pasado le pusieron beta bloqueantes y pasó un mes más o menos y esta niña
vivía en una ciudad, pues, como a 3 horas del hospital, y nos llaman por teléfono diciendo que la niña la estaban trayendo en ambulancia porque la niña le descargaba cada rato el cardiodesfibrilador y pensaban que estaba mal adaptado, mal puesto, o sea, que se había perdido el sensor, algo así, ¿no? Bueno, la trajeron y tenía como 28 a 30 descargas diarias. Obviamente, cada que te descarga es como si te estuviera pasando un choque eléctrico, porque la niña estaba aterrada. Aparte que era sordomuda, obviamente, póngase en ese plan, ¿no? Sordomuda y que cada rato te descarga una electricidad, la niña estaba con una crisis de pánico horrible. Y cuando llegó, se censó, porque se censa con un aparato, el mismo que el marcapaso, con un imán, y efectivamente todas las descargas eran efectivas, no eran ineficaces por artefactos, no eran efectivas para taquicardia ventricular. O sea, si realmente no hubiera tenido este cardiodesfibrilador, ni hubiera muerto, ¿no? O sea, es el alto potencial de muerte. Yo no sé si habrá muerto ya esa niña, sinceramente. Ante esto le aumentaron el medicamento beta bloqueante y decidieron hacerle simpatectomía izquierda para tratar de quitar todo el estímulo adrenérgico, y le pusieron algunas formas, como en este cardiodesfibrilador, para aumentar la sensibilidad y que intentar que descargue lo más pronto posible estas taquicardias, ¿no? Mejoró algo, pero aún así mejoró, sí, ya no tenía tantas descargas diarias, porque era una tormenta lo que tenía ya, la tormenta eléctrica, pero aún así tenía 1 o 2 descargas semanales. Ya no sé qué habrá sido la niña, pero la niña tenía una alta probabilidad de muerte. Esos son los casos donde ves realmente que intentas hacer todo lo posible, pero ya genéticamente está ya destinado a algunas cosas con pronóstico fatal, ¿no? Sigamos. Y el niño que murió, el tío, era hermano del padre. El hermano menor del padre, hermano mayor del padre, algo así. Pero era hermano del padre de la niña. Sigamos. Bueno, continuando con la exposición con respecto a la lectura del EKG y los hallazgos patológicos. Bueno, vamos a empezar primero, saber si en este caso el EKG está bien equilibrado. Como podemos observar, pues tiene lo que es 2 cuadraditos de largo y digamos que casi 1 de ancho, pues está dentro en sí de lo normal, que está casi como 20 milímetros por segundo, o sea, está bien calibrado. Con respecto a lo que son la posición de electrodos, pues la onda R tanto es positivo en D1, pero sabemos que también está lo que es negativo en ABR, por lo tanto están bien puestos los electrodos. Con respecto a la frecuencia cardíaca, hemos dividido 1500 en este caso sobre 26, que nos daría un total de 57 latidos por minuto. Y con respecto al ritmo, sabemos que para que sea sinusal en este caso, aparte de las ondas P que vemos que están positivas en D1, en D2, en ABF y negativo en lo que es ABR, también que cada complejo QR esté pues precedido de lo que es la onda P. Y también lo que también tenía duda es que en sí el RR tenía que ser regular y constante. Aquí no hay regularidad, pero había leído que los niños que eran pequeños tenían como que una característica de lo que era la arritmia sinusal. Entonces eso como que causaba en lo que era el electrocardiograma esa irregularidad que, digamos, no lo tienen las personas que son mayores. Entonces, digamos que a pesar de que hubiera esa irregularidad de RR, igual era ritmo sinusal el electrocardiograma. Los niños pequeños, sobre todo lactantes y neonatos, y bueno, y niños más grandecitos, ¿no? Que todavía tienen elasticidad en la pared torácica, cuando toman aire, inspiran, ingresa sangre, lo que es el sistema venoso, y aumenta la compliance pulmonar y puede pasar lo que tú estás diciendo, ¿no? La arritmia sinusal, como si los complejos GRR
fueran distintos de latido en latido. Depende de qué tan fuerte, o sea, que tanto cogen aire en la inspiración y botan en la expiración. Pero eso es parte de la expansibilidad y la elasticidad de la caja torácica de los niños. Sobre todo, mientras más pequeños, mayor. Pero eso se pierde en la adultez. Así que eso es parte de lo que es arritmia sinusal normal. Es un ritmo sinusal normal, propio de la infancia. ¿Ya? Digamos. Bueno, continuando con lo que ha hecho mi compañera, vamos a hablar lo que es el eje, ¿no? El eje, como vemos, es positivo porque es positivo, la R es positiva en derivación 1, como también es positiva en la derivación AVF. Entonces encontramos que el eje es positivo, que se encuentra normal, que no es el cuadrante normal, ¿no? Luego tenemos que ver la ST. En este caso, ST, como vemos, es isoeléctrico, como se muestra acá, es isoeléctrico. Entonces se encuentra normal, ¿no? Y algo que también tenemos que medir es la onda P, que no debe pasar los dos cuadraditos de alto y los cuadraditos de ancho. En este caso vemos como dos cuadraditos normales de chiquitos, dos cuadraditos, y de altura un cuadradito y medio o unos cuadraditos, si queremos decirlo. Entonces se encuentra normal el segmento, la onda P. Bueno, la siguiente cosa que también tenemos que ver es el intervalo PR. El intervalo PR, en este caso, desde el inicio de la onda P hasta la onda R, tenemos de que debe medir por lo menos 4 cuadraditos, que serían los dos cuadraditos del segmento de la onda P, y como vemos aquí hay un cuadradito a dos cuadraditos, ¿no? Entonces podríamos decir que mide unos 0.12 segundos, lo cual es normal, porque no debería pasar eso, o no debería sobrepasar 16. Entonces se encuentra normal lo que es el intervalo PR. Le doy paso a mi compañero. Ya, bien, para continuar, en cuanto a la onda Q, como se puede observar, la onda Q tiene un tamaño de un cuadradito que viene a corresponder a 0.04 segundos. Por lo tanto, no hay patología aquí, ¿no? No hay una onda Q patológica. En cuanto al complejo QRS, se puede observar también un complejo QRS normal, con un tamaño aproximadamente de 2 cuadraditos, sería 0.08 segundos. No se puede observar que hay bloqueo de rama, ya que el complejo QRS no es ancho. En cuanto a la observación de si se encuentra algún ventrículo hipertrofiado, se calculó se halló con el criterio de Lewis, se calculó la R de la derivada 1 más la S de la derivada 3, que vendría a ser 3 cuadraditos más 2 cuadraditos, lo que daría 5, menos la S de la derivada 1 sumado con la R de la derivada 3. Eso sería aproximadamente 5 menos la suma de esto, que viene a ser 1 más 8, y nos da un resultado de menos 4, ¿no? Por lo tanto, se encuentra en un valor normal, ya que si esto pasa por debajo de 17, perdón, de menos 17, entonces se podría haber considerado hipertrofia derecha. Bien, le va a pasar a mi compañero ahora sí. Bien, sigue compartiendo, por favor, porque se está yendo mi internet. Bien, entonces también vamos a hablar acerca del segmento ST. En este caso vamos a ver, por ejemplo, en D1, D2, también en ABF, vemos de que es isoeléctrico y que no tiene ningún infra o supradesnivel. Después también vamos a ver lo que es la onda T, en donde vemos de que en las derivaciones de los miembros no vemos ninguna alteración en ella, pero si nos damos cuenta, a nivel de las precordiales, tanto en B2, B3 y B4, hay cierta elevación. Pero ahora hay que tener en cuenta de que en las precordiales, para considerar una isquemia, es mayor a 10 cuadraditos de voltaje. En este caso, vemos de que, por ejemplo, en B2, en el segundo latido, vemos de que hay
aproximadamente 7 cuadraditos, y así en el tercer latido vemos de que hay 10 cuadraditos, y en el cuarto latido vemos 6 cuadraditos. Entonces, igualmente en B3 y B4, ¿no? En B5 igualmente no sobrepasa el límite para considerar una isquemia. ¿Cómo? Después A ver, repíteme lo que has dicho. ¿7 cuadraditos de dónde? ¿De dónde? ¿De qué punto? ya en el primer latido, doctora, es que no, mejor permíteme compartir, por favor, mejor, para poder explicar. Me distraje un ratito. ¿Qué me estabas diciendo? ¿7 cuadraditos de dónde? ¿Del punto J o de dónde? No, doctora, la onda T. No sé si se ve. Ujú, el segmento, el punto J o el... ¿Dónde está el puntero? No sé dónde es. Bueno, con mi cursor en todo caso. Vemos aquí lo que es el segmento ST. El segmento ST es eléctrico, si nos damos cuenta, ¿no? En derivación, por ejemplo, en D1, vemos de que es eléctrico, no hay ninguna elevación, no hay ninguna alteración tampoco. En D2 tampoco, vemos de que es eléctrico. En ABF igualmente, vemos que es eléctrico y no tiene ni un infra ni supradesnivel. Después vamos a evaluar lo que es la onda T. La onda T, en este caso, vemos de que en D2 se encuentra con elevación. También en las precordiales vemos que hay una elevación. En este caso, el primer latido, el segundo latido, tercer, cuarto y quinto latido. Pero en este caso, si nosotros contamos los voltajes, vemos de que aquí va a haber aproximadamente 6 cuadraditos. Aquí tiene 10 cuadraditos. Aquí también tiene 6 cuadraditos. Acá aproximadamente 7 cuadraditos. Y así es en el, ¿cómo se llama? También en la derivación B3, igualmente, en el primer latido vemos de que tiene 10 cuadraditos. Acá, bueno, 11, pero igual, o sea, las demás frecuencias que le siguen no tienen ninguna, no sobrepasan los 10 cuadraditos, que en este caso es necesario, sobre todo en las precordiales, para considerarlo una isquemia. Entonces, no podríamos decir que es una isquemia, no a nivel de, en este caso, una isquemia subendocárdica, ¿no? Entonces, no se podría considerar de esa manera. Pero, por ejemplo, sí se encuentran elevadas, pero en este caso es por el mismo, si vemos también la evaluación del QT, el QT es largo, y vemos de que el QT largo muchas veces viene precedida también de una onda T alta, y esto se debe a que va a haber una disminución de la repolarización ventricular. Y entonces, esto mayormente es significativo con el QT largo, ¿no? Que vamos a ver de que el intervalo QT es aproximadamente de 16 cuadraditos. Entonces, si multiplicamos por 0.04, 16 cuadraditos prácticamente tiene 0.6, que esto ya 0.60. Entonces ya rebasó el límite que es de menor a 0.40 o menor a 0.38. Entonces ya rebasó el límite. Entonces vemos de que el QT es largo, en este caso contando desde aquí, QT largo, hasta aproximadamente por acá, vemos de que son 16 cuadraditos. Igualmente aquí también 16 cuadraditos contando, por ejemplo, Ya, ¿y acá, cuánto sale el QT corregido? acá. Porque es lo más importante. ¿Cuánto sale? El corregido. Y en el intervalo QT corregido, vemos de que el QT es aproximadamente 0.6, porque son, son 16 cuadraditos, multiplicado por 0.04, vendrían a ser 0.60, sobre la raíz cuadrada de, en este caso, la frecuencia cardíaca que hemos considerado 26, sale 1.04, y el QT corregido sale 0.58 en total, sacando la fórmula. Entonces, ha rebasado el límite, ¿no? Porque en este caso es mayor a 0.48, o sea, ya pasó. Entonces se considera un QT largo. Y como conclusión tenemos que es el síndrome de QT largo tipo 1,
asociado en este caso de manera congénita. Bueno, en este caso es un QT largo donde podemos ver las T picudas, que es propio del QT. A veces pueden haber, como les digo, T bimodales, o sea, positivas y negativas. Eso da mayor letalidad. Si tiene QTs por encima de 0,5, mayor letalidad. Y también es muy letal el que esté dentro del síndrome de Jaguar-Leigh-Nielsen. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Sigamos? Ya se acabó. Todavía, doctora. Y ahora vamos a continuar con los hallazgos en la radiografía de tórax. En el caso planteado, una más, por favor. Bueno, como vemos en la radiografía de tórax se ha tomado una placa, en este caso anteroposterior. Eh, eh, ahí vemos que todo lo de verde es la tráquea, lo de amarillo que es el callado de la aorta. Luego de rojo tenemos la arteria pulmonar. Luego sigue el ventrículo izquierdo y tenemos de la línea morada o lila la aurícula derecha y en lo de anaranjado la vena cava superior. Y por último, tenemos la línea celeste que es la línea del diafragma, ¿no? En este caso, a simple vista podría notarse, ¿no? un patrón, en este caso, micronodular. Y en sí lo demás no se puede visualizar bien porque no es una radiografía que está pues al 100% bien visible, ¿no? Y en este caso lo que podríamos pedir al paciente es descartar una prueba de TBC. Y otro caso podría ser que el paciente tenga este patrón micronodular debido a una neumonía intersticial aguda. Una más, por favor. Bueno, ahora también dentro de lo que es radiografía de tórax, hemos visto lo que es el índice cardiotorácico, ¿no? Bueno, primero vamos a trazar lo que es una línea media, una parte central del tórax. Luego vamos a medir el punto más alejado de cada lado, no tanto por el perfil derecho como por el perfil izquierdo. Entonces, más o menos usando como referencia esta regla que está acá, el punto A, la distancia en este caso desde la línea media es el punto más lejano para el perfil derecho, va a ser 1.6 centímetros. Y desde acá de la línea media también hacia el perfil izquierdo va a ser de 3.2 centímetros, ¿no? Y para lo que es C, va a ser una línea que pasa por que va desde el borde de la pared costal interna derecha y de la pared costal interna izquierda, ¿no? Y también a nivel de la base del corazón. Y más o menos esta línea tiene pues 9.8 centímetros, ¿no? Ahora, para nosotros calcular el índice cardiotorácico, la fórmula es A más B entre C, ¿no? En este caso sería A, que sería 1.6 centímetros, más B, que es 3.2 centímetros, entre 9.8, ¿no? Nos resulta 0.48 el índice cardiotorácico. Ahora, vemos que en este caso, si es que vemos que el índice cardiotorácico es 0.48, no habría la presencia de cardiomegalia, no sería una radio, en este caso sería el índice cardiotorácico normal, porque sabemos de que, bueno, acá en esta imagen también están los grados, ¿no?, de cardiomegalia, y por ejemplo el grado 1 va de 0.51 a 0.54 y vemos de que en el caso de este paciente el índice pues está en 0.48, no alcanza el intervalo en este caso para poder considerarlo como una cardiomegalia.
Por último, como ya mencionó mi compañera, ¿no? El índice cardiotorácico va a resultar lo que es 0 por 1,47 y teniendo en cuenta, ¿no? Lo que son los grados de cardiomegalia, ¿no? En los 4 grados, pues se va a encontrar fuera, ¿no? Del rango de tipo 1. O sea, se va a encontrar se va a descartar lo que es la presencia, ¿no? Lo que es una cardiomegalia. También, en cuanto a los campos pulmonares, se va a ver de que va a tener una expansión uniforme, ¿no? En ambos lados. Y a simple vista, pues no va a ver lo que son los patrones radiológicos anormales. Sin embargo, pues puede haber, ¿no? De repente algunos patrones reticulares o micronodulares, como mencionó mi compañera, ¿no? Que también se debería, ¿no? Descartar de repente algún proceso infeccioso. También se observa, ¿no? Que la tráquea y el mediastino se va a encontrar de forma central. No se van a ver, ¿no? Lo que son alteraciones óseas, no hay signo de fracturas. Y también no hay alteraciones diafragmáticas, ¿no? O presencia de cuerpos extraños, ¿no? O algún dispositivo. Entonces nos encontramos en una radiografía normal. ¿Puedes dar el siguiente? Ahora vamos a continuar con el tratamiento del paciente. Siguiente, por favor. Vamos a ver primero unas medidas generales, luego ya vamos a ir con los específicos. Los pacientes sintomáticos que no van a recibir tratamiento van a tener una mortalidad del 20% al año y del 50% a los 10 años después de un primer evento de lo que es la arritmia ventricular. Si bien está claro, en presencia de síntomas hay que instaurar el tratamiento. La conducta que se debe seguir en los pacientes que no tienen síntomas todavía sigue siendo motivo de estudio y se ha documentado que la parada cardíaca puede ser una de las primeras manifestaciones de la enfermedad en el 9% de los pacientes y el 12% de los casos asintomáticos va a desarrollar síntomas e incluso puede desarrollar una muerte súbita. Siguiente, por favor. El tratamiento inicial vamos a optar por los fármacos bloqueadores beta y deben iniciarse en todo paciente con SQTL como medida inicial. Asimismo, la restricción en el ejercicio será recomendable, pero sin duda los marcadores clínicos y electrocardiográficos de riesgo son de gran utilidad en la toma de decisiones. También va a ser importante informar a estos pacientes sobre el riesgo de la utilización de diversos fármacos que, como hemos mencionado también anteriormente, pueden prolongar ese intervalo QT, ¿no? Y que pueden propiciar lo que son las arritmias ventriculares. Y el diagnóstico genético también, además de permitir un apropiado consejo familiar en relación con la enfermedad, va a ayudar a evaluar el pronóstico y también permite orientar de forma específica el tratamiento. Siguiente, por favor. Otro ítem que debemos tocar es los cambios en el estilo de vida, que bueno, a menudo tras comenzar el tratamiento, los pacientes con síndrome de QT largo pueden participar en deportes recreativos y otras actividades siempre y cuando lo hagan con moderación. Y si tienen episodios de desmayo al hacer ejercicios, es aconsejable la compañía de un amigo o un familiar que debe estar alerta en conseguir una asistencia inmediata. En la actualidad se disponen de 5 modalidades terapéuticas, como son los beta bloqueadores. En segundo lugar, la terapéutica farmacológica específica según la alteración genética. En tercer lugar, los marcapasos. En cuarto lugar, la simpacectomía simpática cervicotorácica izquierda. Y en quinto lugar, el cardiodesfibrilador automático implantable. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, seguimos con los bloqueadores beta, ¿no? Estos constituyen la primera línea de tratamiento. Principalmente, ¿no? Todo paciente con diagnóstico de síndrome QT largo debe recibir
bloqueadores beta de forma inicial. Esta terapia va a reducir el riesgo de eventos en un 64%, ¿no? Y son eficaces en particular en los pacientes con mutaciones, ¿no? Del canal de, hablando del síndrome de QT largo tipo 1, ¿no? En mutaciones del canal de potasio, lo cual no van a modificar el intervalo QT, pero sí van a modificar en este caso su dispersión, ¿no? Se ha demostrado que si bien los bloqueadores beta disminuyen la incidencia de eventos cardiovasculares, aproximadamente un 10% de los pacientes con síndrome de QT largo tipo 1, un 23% con síndrome QT largo tipo 2 y un 32% con síndrome QT largo tipo 3 tendrán síntomas a pesar de recibir este tratamiento, ¿no? En particular, los pacientes con síndrome QT largo tipo 3 no parecen obtener un beneficio importante, ¿no? De hecho, este grupo de fármacos deberá usarse con cautela, ¿no? Pues los episodios de arritmia ventricular en el caso del síndrome QT largo tipo 3 son más comunes, ¿no? Con frecuencias cardíacas bajas en este caso. Y además se menciona, ¿no? Que el 32% de los pacientes sintomáticos antes del inicio del tratamiento con bloqueadores beta tendrán recurrencia de los síntomas en los primeros 5 años, ¿no? Y el 14% de los que fueron rescatados, ¿no? De un episodio de muerte súbita presentará otro evento similar en 5 años, ¿no? Si solo recibieran esta terapia, ¿no? Bueno, y entre los diversos bloqueadores beta para el tratamiento del síndrome de QT largo están, ¿no? El nadolol, propanolol, metoprolol y atenolol, ¿no? Principalmente. En el caso del atenolol, no sea o tendría poca eficacia, ¿no? en el beneficio contra el síndrome QT largo, pues se ha demostrado que aproximadamente en el 75% de los casos que no respondieron a la terapia con bloqueadores beta, recibían en este caso este fármaco, ¿no? El atenolol. Aunque también se menciona que podría estar relacionado con unas dosis subóptimas, ¿no? Para establecer en este caso la dosis adecuada, es útil realizar la prueba de esfuerzo y la frecuencia cardíaca máximo no debe superar en este caso los 130 latidos por minuto, ¿no? Ya recibiendo el tratamiento. Siguiente, por favor. Bien, también tenemos a los bloqueadores de los canales de sodio, ya que las mutaciones, ¿no? En el canal de sodio ocasionan en este caso principalmente el síndrome QT largo tipo 3, generando, ¿no? Una inactivación defectuosa de este canal. Y estos bloqueadores de los canales de sodio en estos pacientes han demostrado ser útiles, ¿no? Se han realizado diversos estudios que muestran que en el caso que mejora la frecuencia cardíaca, ¿no? A las alteraciones de la onda T y el intervalo QT. Tenemos a la mexiletina, que además de esto también ha demostrado mejorar, ¿no? Los marcadores electrocardiográficos de riesgo. Aunque estos bloqueadores de los canales de sodio no se deben administrar si no hay un diagnóstico genético que esté confirmado, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, luego tenemos a la parte del potasio suplementario y algunos fármacos que van a facilitar su disponibilidad. Con respecto al suplemento de potasio y la utilización de estos fármacos ahorradores de potasio, se habla de uno en específico, que es la espironolactolona, la cual va a disminuir el intervalo QT corregido hasta un 24% de los casos. He colocado en este caso cuáles serían sus acciones inmediatas: actuar sobre la hipertensión arterial, casos de insuficiencia cardíaca, cuando los niveles de potasio se encuentren disminuidos, pacientes con edema y finalmente casos de hiperaldosteronismo. Luego, como había mencionado, también hay algunos fármacos que van a facilitar su disponibilidad.
Dichos fármacos van a favorecer, en primer lugar, a la apertura de los canales de potasio y también van a ser útiles en el tratamiento del síndrome de QT largo. Los subtipos que mayormente se van a beneficiar son el tipo 1 y el tipo 2. Y los fármacos principales en este caso van a ser el apricalium, el nicornadil, pinacidil y finalmente leveromacalium. Siguiente. Bien, y finalmente vamos a tener la parte de marcapasos y desfibrilador. Con respecto a este punto, la estimulación con marcapasos ha sido utilizada en pacientes con arritmia dependiente de pausa, se menciona. Los pacientes con un SQTL3 suelen beneficiarse más de este tratamiento, pues la prevalencia de bradicardia es mayor. También es importante que se va a recomendar programar el sensor a una respuesta rápida, puesto que estos pacientes suelen tener una aceleración inapropiada de la frecuencia cardíaca en respuesta al ejercicio. Y con respecto al desfibrilador, tener en cuenta, junto con la terapia de bloqueadores beta, va a disminuir de forma importante la incidencia de muerte súbita. Su indicación es clara en los casos catalogados como de alto riesgo. Y finalmente la programación del dispositivo varía según las necesidades del caso, pero en general hay que evitar administrar tratamiento en los eventos autolimitados asintomáticos y se va a mencionar que va a ser en un tiempo de detección menor a los 15 segundos. Muchas gracias. Ahí acabó la exposición, chicos. Sí, doctora. Ya, bueno, todo lo que han dicho es lo que se usa como terapia, como arma que se tiene para este tipo de pacientes, ¿no? Hay algunos que suelen controlarse, mejorar y espaciarlos o a veces hasta desaparecer los síncopes, no sabemos hasta cuándo, ¿no? Con solamente terapia de beta bloqueantes. Algunos otros con bloqueadores de canales de calcio, como la metilxantina. Pero otros, como les vuelvo a decir, son mucho más letales y que necesitan, pues obviamente, un cardiodesfibrilador, ¿no? O un marcapasos, primero como primera etapa, si es que no se cuenta con un cardiodesfibrilador y no hay alto riesgo de muerte súbita. Por ejemplo, un paciente que tiene un QT largo y que no ha tenido muertes o no ha tenido paradas cardiorrespiratorias el paciente, se puede iniciar con un marcapaso, pero aquel que ya ha tenido paradas cardiorrespiratorias, ha tenido antecedentes de muerte súbita en familiares de primer grado y tiene un QT largo de alto, con criterios electrocardiográficos de alta mortalidad, como más de 0.5 segundos, o TI modal, entonces es indicación de ponerle un cardiodesfibrilador. En cualquiera de los dos hay mecanismos con los cuales tú pones parámetros para uno controlar frecuencia, obviamente, y otro para descargas que se llaman antirrampa. Bueno, eso ya son cosas ya técnicas, ¿no? Pero que pueden ayudar. En todo caso, siempre estos cambios son dinámicos. Se cambian según cómo está el paciente, cómo se encuentra. Si ha habido descargas efectivas o inefectivas y si ha sido apropiado o no apropiado, ¿no? Porque también si descarga inapropiadamente causa fibrosis en el tejido miocárdico y a la larga va a generar que esos sean focos ectópicos de arritmias también. Y también hay otro paso, como les había comentado y como lo han dicho también, de la simpatectomía cervicotorácica izquierda, que también es una herramienta, digamos, heroica, que se trata de desnervar todos los ganglios simpáticos para que no haya más descarga y tormenta simpática, ¿no? Y esas son las únicas herramientas que se tienen actualmente, ¿no? Al menos hasta donde yo sé, en la actualidad. Y ustedes también lo han revisado.
Entonces eso es más o menos con lo que se cuenta actualmente. El problema con los niños pequeños es la colocación de un marcapaso, un cardiodesfibrilador si son muy pequeños. Son pequeños, la bobina no entra, los introductores son peligrosos porque entran introductores grandes a través de las vías femorales, pero si son más grandecitos es más fácil, ¿no? Estoy hablando de niños, ya en adultos es un poco más accesible logísticamente para poner estos dispositivos, pero obviamente hay que tenerlos, ¿no? Un cardiodesfibrilador no es barato. Marcapaso quizás es más accesible que el primero, ¿no? Cardiodesfibrilador está alrededor de 30.000 a 50.000 $. No siempre es cubierto por la sanidad, ¿no? O sea, me refiero por seguridad social, y MINSA, ya ni qué decir, MINSA no lo cubre. Entonces, esa es la dificultad, ¿no? Uno, la accesibilidad por el costo, y otro, la accesibilidad en poblaciones pequeñas. Si se da a un niño pequeño, entonces tendría solamente la probabilidad de terapia médica, pero el riesgo es alto, ¿no? Dependiendo la estratificación de riesgo que tenga el niño, ¿no? En este caso era una niña de 5 años, 5 o 7 años, como les digo, pero muy pequeñita, muy menudita, pero se decidió ir de frente al cardiodesfibrilador, y la cual fue una buena decisión, porque le salvó la vida muchas veces. Y como les digo, le hicieron una simpatectomía izquierda también, porque estaba en tormenta eléctrica. Y al final, se perdió un poco, yo perdí un poco la pista de la niña. Espero que haya ido bien, pero tenía una altísima probabilidad de muerte, inclusive con el cardiodesfibrilador. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? No. Creo que no, doctora. No, doctora. Bueno, tampoco crean que es un caso muy raro que solamente se da en el extranjero, ¿eh? Porque acá también en Lima he visto 2 ya. Neuer, esos Nilsson, 2, con sordera neurosensorial, con convulsiones aparentemente tratadas con fenitoína y fenobarbital que no iban bien, y que al final han sido cutelados, congénitos, con sordera neurosensorial, pero el niño con su implante coclear. Ya cuando tú has visto uno, nunca más te vas a olvidar, ¿no? ¿Ves? Si viene por una convulsión y es sordo, sácale un electro y ten la seguridad que vas a encontrar algo. Bien, nos vemos, chicos, hasta mañana. Mañana a las 4, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora. Todavía tienen guías para preparar, ¿no es cierto? Sería mañana, jueves y viernes. Nada más. Sí. Ahí acabamos. El lunes ya no va a haber nada, porque el lunes obviamente sería lo del jueves, ¿cierto? Sí, doctora. Y el jueves es su examen y bye bye, vacaciones. ¿Cierto? Sí, doctora. Sí. Muy bien. Nos vemos, chicos. Descansen. Hasta luego, doctora. doctora. Muchas gracias. Doctora.